Buenas noches, bienvenidos a Tribuna de la Historia. Vamos hoy a analizar un poco en profundidad una figura que en su tiempo fue la de un gigante. Nos referimos al Papa Pío XII. Decimos en su tiempo porque parece casi imposible, como si una cortina de humo se hubiera corrido rápidamente sobre este hombre que polarizó tanto interés, tantas atenciones, tantos ríos de tinta recurriendo al tópico en su momento, y como ahora, tan solo han pasado apenas 25 años, parece como si la Iglesia fuera otra, como el mundo sea otro, y como esa figura que todos recordaremos en aquella imagen patética de un hombre vestido de blanco alzando sus brazos al cielo de donde venía la muerte, rodeado de miseria, rodeado de gentes sufriendo, que le buscaban a él en los barrios de Roma, de donde estaban vomitando fuego, o a donde vomitaban fuego los bombarderos. Parece como esa figura ya haya pasado a una historia que se nos antoja incluso lejana. Vamos a hablar de Pío XII, vamos a tratar de acercar otra vez la figura y ver cuáles son, como nuestro guionista dice, sus luces y sus sombras, qué es lo que fue positivo y qué es lo que fue de negativo, ahora, pasados esos 25 años, en ese juicio inexorable de la historia. Contamos con 4 invitados que nos pueden aportar, como siempre, magníficos testimonios de primera mano. Son don Ricardo Campa, es catedrático de Historia del Pensamiento Político en la Universidad de Nápoles. Si citáramos sus obras, podíamos aquí sacar a colación 2 libros, El universo político homogéneo y otro que va a aparecer dentro de muy poco en español, que son Las nuevas herejías. Don Nazario González es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona y es sacerdote jesuita. Don José Luis Martín Descalzo es escritor, periodista, director de la revista Blanco y Negro y sacerdote. Y don José Manuel Cuenca, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Córdoba, en la que además es el decano. Vamos, como de costumbre, a ver en unos minutos de filmación, a adentrarnos un poco en el tema a través del guión en unos minutos filmados. Hace tan solo 25 años era una de las figuras más sobresalientes de la vida internacional. El nombre de Pío XII, su inconfundible imagen noble y religiosa, aparecía con insistencia en periódicos y revistas. En cambio, hoy, en 1979, se nos antoja un personaje lejano y casi olvidado. En ningún escenario del mundo se representa ya El Vicario, la obra teatral que tan injustamente le colocó en la picota de la historia. Y van desapareciendo uno tras otro los hombres formados un día en lo que se llamó la escuela de Pío XII, los Siri, Ottaviani, Valeri. Porque Pío XII creó una escuela, dejó una huella, marcó un estilo. De esto no se puede dudar. Era el estilo de la dignidad moral de la Iglesia ante el mundo, unida a una presencia activa y enseñante en las esferas más variadas de la vida. Era la concepción de la ortodoxia y la unión de la autoridad jerárquica y de la continuidad, entendidos como valores superiores en la comunidad cristiana. Era el estilo, en fin, de un Vaticano en el que funcionaba una formidable maquinaria, servida por italianos, desde la que se impartían criterios y normas a 500 millones de fieles esparcidos por los 5 continentes. Ahora bien, ¿quién era Pío XII? Aquel hombre de quien musitó Winston Churchill al salir de rendirle visita en 1951. Es un hombre extraordinario, es un hombre extraordinario. ¿Cómo era en realidad? Al mismo Pío XII se le atribuye una de las frases más significativas de su supuesta personalidad superior y dominante. No quiero colaboradores, sino ejecutores. Haciendo un análisis profundo de su personalidad y de su obra, podríamos decir que hay 3 Pío XII. El primero sería el hombre de magnífica y larga preparación, hasta que es elegido papa. Este da paso al Pío XII de la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Y, nuevamente, con el advenimiento de la paz, se produce un nuevo cambio en su imagen en este periodo que va desde la primavera de 1945 hasta su muerte en el otoño de 1958. El Eugenio Pacelli, que comenzó su andadura un 2 de marzo de 1876, es el típico hombre de carrera imparable y ascendente en la vida. El hombre de los 5 talentos, como diría de él con admiración el cardenal Tardini. Lo tuvo todo y de todo se supo aprovechar. Contaba con el prestigio y recursos de una familia noble burguesa y con una capacidad intelectual fuera de serie. Tuvo grandes posibilidades de viajar.
pasión por el aprendizaje de las lenguas modernas que le llevaron a convertirse en uno de los personajes más internacionales de su tiempo. Fue nuncio apostólico de su santidad en Alemania entre 1919 y 1929. Legado pontificio en el Congreso Eucarístico de Buenos Aires en 1934. Y también enviado especial a los Estados Unidos en 1937. En el cónclave de 1939 no tuvo rival. Ya en la segunda votación consiguió los 2/3 requeridos. Pero dicen que él provocó un tercer escrutinio porque quería conocer mejor la voluntad de Dios o porque en realidad buscase una unanimidad que le permitiera regir la Iglesia más personalmente y con mayor autoridad. Cara y cruz de una misma moneda. Luz y sombra de una figura controvertida. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue ante todo un ciudadano más de retaguardia, víctima sacrificada del terrible conflicto. Sufrió como un romano más la escasez de alimentos y sus habitaciones conocieron todo el rigor y el frío de los húmedos inviernos de Roma. Pero sobre todo fue, en estos años, el mediador incansable para aliviar los sufrimientos de los heridos y prisioneros. Aunque tal vez forzaron sus posibilidades reales al querer imponerle como último baluarte entre la locura genocida de Hitler y el holocausto de millones de hombres. Solo una historia muy serena podrá esclarecer este injusto borrón arrojado sobre su limpia imagen. Cuando acabó la guerra, Europa y el mundo inician una nueva etapa. Son los años grandes de Pío XII. Rigen los destinos de Europa las democracias cristianas representadas por un elenco de hombres de la misma cepa europea, social, cristiano-católica que Pío XII. Son los Adenauer, Vidal, De Gasperi, Schumann. Pío XII se convierte sin quererlo en el mentor espiritual de la reconstrucción de Europa. Pero avanza la década de los 50. Huele a cambio en el ambiente. Se avistan ya a lo lejos las esperanzas y crisis de los años 60. Hoy sabemos mucho de ellas. Pío XII intuye lo nuevo. Pocos son los que conocen que hizo preparar todo el esquema del futuro concilio, pero es incapaz físicamente de aceptar el gran reto histórico. La esclerosis se ceba en él. Disminuye su proverbial capacidad de trabajo. En mala hora prescindió de algunos de sus colaboradores. Montones de expedientes, nos dicen testigos muy directos, se amontonan en los últimos años sobre su mesa, sin que logre darle salida, a pesar de infatigables jornadas de trabajo. Este fue Pío XII, un típico personaje del fin de una época. Una figura compleja, un hombre que amó la autoridad, pero no el poder, y odió la mediocridad. Un gran papa que se interesó y amó a sus hermanos los hombres hasta el extremo, negándose, sin embargo, a mezclarse con ellos. Vamos a comenzar el coloquio. Señor Martín Descalzo, probablemente en pocos papas influyó tanto en su elección su trayectoria como cardenal, si no me equivoco, como cardenal Pacelli, como en el caso de Pío XII. ¿Cómo era el cardenal Pacelli? Efectivamente, Pío XII fue uno de esos papas que entraron en cónclave siendo papas y que misteriosamente salió siendo papa. Pacelli tenía un prestigio en aquel momento tan indiscutible como el que tuvo más tarde Montini, y efectivamente era la figura incuestionable, indiscutible en aquel momento histórico. Un hombre de una trayectoria muy larga, muy influyente, que había recorrido varias nunciaturas del mundo, que luego como secretario de Estado había sido muchos años el hombre decisivo en tiempos de Pío XII, y realmente era una figura luminosa, brillante, deslumbrante. Si he de citar recuerdos personales, y pienso que siempre el testimonio personal es importante, recuerdo que yo llegué a Roma poco tiempo después de acabada la Guerra Mundial. Yo era un muchachito y no olvidaré nunca la tremenda impresión que causaba aquel hombre. Era un hombre magnético, electrizante, luminoso, ardiente, que al menos al muchacho que yo era entonces me galvanizaba. Yo confieso que salía de las audiencias un poco, voy a decirlo con la palabra, histérico. Me sentía elevado, fortalecido, con ganas de ser mejor, con ganas de luchar por la Iglesia y por la fe. Era un hombre realmente impresionante. Luego tengo que confesar que ahora cuando oigo hablar de él como un hombre lejano, distante, me sorprendo,
para mí nunca fue lejano ni distante, aunque también comprendo que era un hombre más admirable que amable, más impresionante que fraterno, pero realmente era un hombre que conquistaba, que golpeaba. Incluso me veo a mí mismo la noche que él murió, escribiendo uno de mis primeros artículos de periodista, con la sensación de que el mundo se había hundido. Confieso que para mí la muerte de Pío XII fue el final de una época y que tuve efectivamente la impresión de que su puesto era irrellenable, que nadie jamás sería capaz de ocupar la sede pontificia como la había llamado él. Yo entonces no me daba cuenta de que realmente lo que se hundía era una época histórica y que posiblemente Pío XII era el último gigante de esa época histórica. Por eso me gustaría, no sé, que en esta tribuna de la historia tuviésemos esa elemental norma histórica que es la de juzgar a cada hombre en su época. El juzgar a Pío XII con los criterios de la Iglesia actual es radicalmente injusto. Él fue un hombre absolutamente representativo de un tiempo y en ese tiempo pienso que fue de una enorme grandeza y que esa grandeza debe ser admirable, aunque nosotros no la compartamos. Yo no comparto su concepto de iglesia, lo digo desde el primer momento, pero tengo que reconocer que aquella era una gran iglesia, luminosa, magnífica. Yo me siento más a gusto en la actual, pero confieso que sería inhonesto e injusto juzgar a Pío XII por los criterios con los que luego implantó Juan XXIII, que era otro papa para otro tiempo, para otra iglesia, para otra historia. Profesor Campa, entonces sitúenos usted al cardenal Pacelli en la Europa de su tiempo, que era una Europa de grandes figuras y grandes tensiones. Yo considero Pacelli una de las personalidades de los principios del siglo XX que han tenido una leadership en el mundo internacional, como Stalin, como Roosevelt y Truman, pero es decir, es el correspectivo que tiene la Iglesia en el sentido político y temporal. Pero al mismo tiempo lo considero una figura de transición, porque está en el fascismo, en el nazismo, en el stalinismo, pero al mismo tiempo está en cualquier medida contra. Su figura, su postura intelectual nació a nivel político, es decir, su filosofía política, su visión del mundo, está dentro de dos teorías. La teoría de Roosevelt, que es la teoría de Yalta y de Potsdam, y la teoría de Truman, que es una teoría que revisiona un poco la división, en un cierto sentido, del mundo en enemigos unánimes del totalitarismo y sostenitores, en algún sentido, de los países ricos o capitalistas. Pío XII, a mi manera de ver, intentó de establecer una diferenciación entre la teoría de la unanimidad contra el totalitarismo y la teoría de las alianzas exclusivas de los países que estaban contra el comunismo. Y él optó para la segunda teoría. Esta segunda teoría es prácticamente la teoría de Truman, la teoría del piano Marshall, de las reconstrucciones, la teoría de McCarthy, la teoría de del enfrentamiento físico, en un cierto sentido político-diplomático, pero físico también, entre los que creían y los comunistas. Y esta actitud un poco maniquea, un poco de guerra ideológica en cierto sentido, puede ser considerada la cosa más importante y problemática, la actitud dilemática, problemática, por no decir ambigua un poco, de Pío XII. Yo no sé, no puedo establecer si fue una actitud necesaria por la Iglesia o era más respondente a la personalidad. Es un periodo de gran personalidades, es el último periodo emersoniano, se podría decir así, para decirlo así. Él es el último Emerson religioso que haya tenido la historia en el mundo. Y su actitud, más o menos la actitud política, la política de la Iglesia en este sentido, la transición después podemos decir así, después del 29, de la crisis económica de Wall Street y el evento del totalitarismo en el mundo,
la actitud de Pío XII significó, en cualquier medida, el retorno, el revival a la República Cristiana de sentido medieval. Es decir, una iglesia que tenga una leadership a nivel ideológico sobre las estructuras políticas. Y las relaciones que él ha tenido con Taylor, que era el representante de los Estados Unidos, y sobre todo con Truman, más que con Roosevelt, ha puesto en discusión, a pesar de todo, la estructura del mundo contemporáneo, que es un mundo de zonas de influencias, de las que resultan después de Potsdam y Yalta. Pero al mismo tiempo es el mundo del nuevo tipo de guerra moderna. Para decirlo así, la Corea, el Vietnam, son en cualquier medida el resultado, no voy a decir la consecuencia, sino que el resultado a nivel político y social de una postura que no quiere ser la de la unanimidad, de la visión unánime, del arreglo unánime del mundo, sino una división orgánica a nivel ideológico. Y esto ha constituido también la premisa de una visión particular, de una revisión particular de las doctrinas de la Iglesia, porque Pío XII, en el establecer esta teoría de las alianzas exclusivas, hizo una alianza, en cualquier medida, entre comillas, alianza, con los Estados Unidos, con el capitalismo, es decir, con el protestantismo a nivel activístico, a nivel vitalístico, en un cierto sentido, en una contradicción interior con el proceso de reforma religiosa hecha desde Lutero en adelante. Y en la política de los concordados, en cualquier sentido, es una consecuencia también de esta revisión crítica de la actitud de la Iglesia frente a la reforma, frente a las herejías. Y por eso la herejía capitalista, productivista, digamos así, capitalista, era menos enemiga de la herejía comunista, egalitarista y burocrático, persecutoria también, pero en este mundo, dividido ya en dos grandes categorías mentales y estructurales, me parece que se puede decir que una cierta adhesión de Pío XII la dio a la del capitalismo más que a la del socialismo real. El profesor Capa nos ha ya introducido directamente en los problemas básicos, probablemente, del pontificado. No sé si están ustedes de acuerdo en la exposición de ideas. Por ejemplo, usted, señor Cuenca. Yo sustancialmente estoy de acuerdo con lo que han dicho mis anteriores colegas, pero creo que el hombre español, y aquí todos somos de la generación de Pío XII, incluso los señores de las cámaras, adoptamos de entrada una actitud un tanto sacralizada ante Pío XII. En primer término, antes de hablar de él, a pesar de este olvido que usted se refería hace un momento y que yo creo que es cierto, pero cuando hablamos, cuando se pone en el centro de nuestra discusión o de nuestro recuerdo, inmediatamente lo elevamos a una peana y lo sacralizamos antes y lo santificamos antes de que a lo mejor la Iglesia se pronuncie en este sentido. O vemos siempre Pío XII desde un plano confesional, desde un plano de catolicismo a ultranza, y sin embargo yo miro, por ejemplo, también, si me permiten acudir a recuerdos personales, a Pío XII desde una vertiente más laica, y desde este punto de vista yo recuerdo las horas de incertidumbre, incluso de angustia de algunos sectores que en España estaban oprimidos porque no podían pronunciar su verdad, y estos hombres encontraron a lo largo del pontificado de Pío XII muy poco o estímulos para el desarrollo de su personalidad. Yo creo que eso habría que tenerlo muy en cuenta. A lo que se refería, creo, el profesor Campa, al decir que Pío XII eran también las circunstancias, y en eso estoy también plenamente conforme con lo que dijo antes el padre Martín del Caso, de que debemos de juzgar a Pío XII desde las coordenadas, desde las cuadrículas de su tiempo, y no desde las del nuestro, pero actuó en el escenario del mundo con una actitud un tanto maniquea. Creo yo que no se preocupó mucho de encontrar el lado de verdad
verdad que tenían los enemigos oficiales. ¿Sí? Esto yo creo que es importante de resaltarlo. Su opinión, profesor González. Ante Pío XII yo creo que hay que hacer una divisoria. Hay el Pío XII de los católicos y el Pío XII de la historia universal. Y yo voy a partir del primero, de la historia de la Iglesia y del catolicismo. Y recojo una idea del padre Martín Descalzo, y es la de que realmente muchos telespectadores de los que vean hoy el programa, que tengan una cierta edad, este programa les suscitará una vivencia religiosa que ellos no tienen ahora, muy distinta. Tal vez no haya habido una etapa en la historia de los católicos en la cual se haya hecho una ruptura tan fuerte y tan intensa entre un catolicismo de un estilo y un catolicismo de otro, sin que yo ahora ponga en tela de juicio a ninguno de los dos. Pero yo creo que una de las razones de muchas crisis actuales que hay hoy en el catolicismo es porque vivieron muy intensamente aquel. Y en ese caso, en el mejor de los sentidos, yo le haría responsable a Pío XII, porque Pío XII marcaba mucho, y marcó mucho la manera de ser católico entonces. Claro, luego el que ha tenido una capacidad suficiente para reaccionar, de aquellos valores ha sacado los valores de hoy. Pero en cambio ha habido otros que no, que aquello pues se les ha hundido y lo han dejado todo. En segundo lugar, para mí Pío XII es el resultado de una larga evolución de la Iglesia desde que pierde los estados pontificios y que se hace fuerte en la dignidad moral y se hace fuerte en una especie de autoridad espiritual, en el sentido menos sobrenatural de la palabra espiritual, ante el mundo, en la cual ya no se puede dar, ya es imposible que haya unos papas del Renacimiento. Es decir, no es que no los haya, es que no los puede haber ni siquiera un secretario Antonelli tipo Pío IX, sino que todos tienen una gran integridad de costumbres y cada uno de ellos va como en un proceso ascendente incorporando cada vez más esta Iglesia como un valor moral ante los demás que enseña, que dirige, hacia la cual vienen todos los hombres del mundo. Y Pío XII es la culminación. Y entonces hay una especie como de apoteosis como hay el Cristo en majestad de las iglesias románicas, hay el Papa en majestad, que ese es el Papa de la triple tiara, que es creo que la última vez que tenemos una fotografía de un Papa con triple tiara es ya tal vez los primeros momentos de Juan XXIII, pero hay muchas más imágenes de Juan XXIII sin esa triple tiara, ya con pastor, con un báculo mucho más sencillo. Y que yo diría que fue un hombre de autoridad, pero no fue un hombre de poder, fue un hombre de majestad, pero no fue un hombre de imposición, y es porque era una larga evolución, en mi opinión, que traía toda la Iglesia, y es la descompensación, o mejor dicho, la compensación de la pérdida del territorio, de la riqueza material de los estados pontificios. Y finalmente yo para Pío XII, a mí hay unos aspectos, y veo muy bien lo que dice, que tal vez hubo personas, hubo perseguidos, hubo personas, yo pienso desde un punto de vista, un Teilhard de Chardin, un Libac, un Cheny, después de los Magni Generis, pues los que han sido luego y son todavía hoy los grandes teólogos de la Iglesia, pues tuvieron que obedecer y fueron prácticamente proscritos. Ahora, en el fondo Pío XII era un intelectual. Yo le calificaría de intelectual, diplomático, europeísta y humanista. Y claro, con estos 4 adjetivos vamos muy lejos en una persona. Y los defectos que pueda tener, que los tenía, de un hombre pues muy poseído de sus valores, de lo que él podía, aquella célebre frase, no quiero colaboradores sino ejecutores, quedan todos bastante probados, porque un intelectual en el fondo duda, y él era un indeciso. Si me permite, yo no juzgo al Papa actual, menos todavía, pero así como el Papa actual es un hombre seguro de sí mismo, él dudaba, ¿no? Luego era un hombre diplomático, era un hombre que creía en los tratados. Esto fue una de las cosas que le perdió, que creía en la palabra dada, que creía en el arreglo, en el compromiso. Era un gran europeísta y por eso sus grandes años para mí fueron los de después de la Segunda Guerra Mundial, donde fue el mentor espiritual de la Europa, de Adenauer y toda esta. Y luego era un humanista. Hay una anécdota que yo recogí una vez, que él decía que no podía coger ciertos libros porque se pasaba 2 horas leyéndolos. Y no eran libros abstrusos, sino eran pues los grandes novelistas, los grandes autores de un Cicerón, un Virgilio, un Tolstoy. O sea, se le pegaba esto. Y claro, esto a mí me parece que son unos valores para una persona que muy positivos, y yo se los concedo a él. No me prolongo más. Tal vez, sí. Si me dejas insistiendo un poquito en lo que ha dicho Padre Nazario González, yo pienso que lo que no se puede es juzgar a un papa en bloque. Un papa que ha estado 20 años en la silla de Pedro probablemente no es un papa, sino 3 o 4. Todos los hombres cambiamos y los gobernantes mucho más. En mi opinión personal, yo pienso que realmente hubo 3 Pío XII bastante diferentes, y hablo solo del interior de la Iglesia. Yo del mundo político europeo dejo con mucho gusto a mis compañeros que saben más que yo,
pero me parece que desde el punto de vista de la Iglesia realmente hubo 3 Pío XII. Uno que yo daría hasta después del final de la Guerra Mundial, hasta el 46 más o menos, que está obsesionado por la guerra. Es un papa que realmente en ese momento solo piensa en la paz, solo piensa en la guerra, y realmente en el mundo Iglesia no interviene excesivamente. Luego, un segundo Pío XII que va del 46 al 50, 51, 52, que yo pienso que fue un papa positivamente aperturista, que por lo menos quiso o olfateó que algo nuevo venía. De hecho, en este periodo se producen 2 encíclicas que para mí son absolutamente precursoras del Vaticano II, la Divino Flante Spiritu, que es realmente la que abre el gran camino a la interpretación de la Biblia, los estudios bíblicos, desde luego, ciertamente los inaugura él, casi todos los planteamientos que después estuvieron en la base del esquema de revelación del concilio están en la Divina Flante, y lo mismo en liturgia. En liturgia, Pío XII, cuando escribe la Mediator Dei, abre también el camino a casi todas las reformas. La reforma de la Vigilia Pascual, en definitiva, es el primer paso que la Iglesia da hacia una liturgia más viva y más abierta. Pero yo no sé qué es lo que pasa hacia el 50, que se producen una serie de fenómenos probablemente simultáneos que hacen que Pío XII se cierre. Yo he anotado aquí 3 o 4 fenómenos que me parecen coincidentes. Primero, tenemos que hacer una pausa obligatoriamente, y es demasiado interesante como para dejarlo aquí colgado, bueno, pues para luego, poder entrar en el luego corte. Dentro de unos segundos estamos con ustedes. Grave luto para Italia y para toda la cristiandad. Así, con este título a toda plana, daba la noticia de la muerte de Pío XII el Corriere della Sera, el más prestigioso periódico de Italia. Era el 9 de octubre de 1958. Había muerto indudablemente un gran papa, un pontífice que durante una época extremadamente dramática y difícil había sabido llevar el timón de la Iglesia con una mano tan firme y enérgica que un día el potente Stalin preguntó a Churchill: ¿pero este papa con qué divisiones cuenta? La política, sin embargo, fue para Pío XII una tarea que aceptó de buen grado solo para defender la causa de la fe, de la moral y de la tradición católica. La vida y la obra de Pío XII no se puede comprender y apreciar plenamente, escribía un editorial del Corriere, si no se penetra en el núcleo mismo de su personalidad moral, su altísimo sentido del deber. A Eugenio Pacelli, personaje místico, solitario, hombre de profunda cultura, que algunos han acusado de autoritarismo, le tocó vivir los años en los que defender la paz era enfrentarse con Hitler y Stalin, reconocer la atroz realidad de los campos de exterminio, de las policías secretas, de la persecución racista. Como vicario de Cristo y como tal, predicador de amor y de justicia, se encontró en una época de perpetua guerra, guerra caliente y guerra fría. No se pueden negar sus dotes de diplomático modelo, de hábil negociador para intervenir y tratar en este mundo devastado por los totalitarismos y gobernado por el sistema del más fuerte. Pero ya desde la primera Navidad bélica, cuando Polonia había sido triturada por la tenaza germano-soviética, sin miedo, Pío XII envió al mundo un radiomensaje en el que proclamó los 5 puntos de su pensamiento y el de la Santa Sede: derecho a la vida, reducción de los armamentos, instituciones jurídicas internacionales que garanticen la fiel y leal actuación de las convenciones, aceptación de toda petición ecua, no solo de las grandes naciones y pueblos, sino también de las minorías étnicas, y por último, todo tratado debe presuponer la justicia moral. Max Berscher, periodista, decano de los periodistas que se ocupan de la información vaticano, presidente de la Asociación de Vaticanistas y además autor de un libro que se llama 4 papas y un periodista, en el que, por supuesto, uno de los 4 papas es Pío XII. Berscher, usted que ha estudiado muy profundamente el pontificado de Pío XII, ¿qué nos podría decir de esa parte del pontificado que muchos han atacado a Papa Pacelli, sobre de no haberse prodigado excesivamente en favor de los hebreos y sobre todo de no haber duramente condenado los crímenes nazis? Hay episodios de este pontificado que yo he vivido, ¿no? Por ejemplo, el Papa envió
en Polonia durante la guerra, un prelado que yo he conocido muy bien y que me lo dijo él mismo. Este prelado se llamaba Monseñor Quirino Paganuzzi y que estaba en el oficio del prefecto, como se dice ahora, la casa del Papa, ¿no? Y este prelado había sido enviado en Polonia para traer un mensaje del Papa al cardenal arzobispo de Cracovia, el cardenal Sapieha, un hombre muy corajoso, muy fuerte. Cuando Paganuzzi me dijo, dio este mensaje al cardenal, el cardenal lo leyó y después le dijo, ve lo que hago de este mensaje, lo puso en el fuego, porque dijo el cardenal, si yo hiciera la 10ª parte de lo que el Papa me dice de hacer en favor contra los nazis, mañana todos vamos a ser matados, sería un masacre, así que no puedo hacer nada, se lo diga al Papa. Y este hombre era un hombre muy corajoso, como he dicho, y si habló en esta manera era que verdaderamente no se podía hacer algo más. Y hay un otro episodio que para mí es, como se dice, marcante, no sé si la palabra es justa, fue el hecho que el gran rabino de Roma, que se llamaba Sol, para como se dice, mostrar que el Papa hizo mucho. Por ejemplo, cuando fueron arrestados aquí los hebreos, el Papa Pío XII dio no sé cuánto kilo de oro para responder a la pregunta de los nazis. Pero lo que decía a propósito del gran rabino, este hombre, cuando fue al fin de la ocupación de Roma, se hizo católico y el Papa Pío XII lo bautizó él mismo y ha tomado el nombre de Eugenio para, ¿cómo se dice? Reconocencia. Un homenaje de este Papa, se hizo católico, tomó el nombre de Eugenio, transformó su nombre de Sol en Soli. ¿No le parece que esa es una prueba de este Papa? Ha hecho cualquiera cosa, ha hecho mucho para los hebreos. Ciertamente, cuando se habla de una persona es un deber de seriedad científica y de justicia para con ella, encuadrarla en el contexto histórico de la época en que vivió. Es decir, considerar los hechos con objetividad y en una base de hipótesis anacrónicas. Si se procede así con Pío XII, ciertas presentaciones tendenciosas se derrumban completamente. Y a fin que aparezca con toda claridad que cuanto estoy diciendo no es una afirmación gratuita, sino una constatación real que no puede ser repetida por nadie, daré algunos datos concretos. ¿Cuántos saben que en los textos conciliares ningún autor, a excepción naturalmente de la Sagrada Escritura, se cita con tanta frecuencia como Pío XII? 180 son las citas y referencias explícitas de sus escritos que hace el concilio en los diversos documentos. Siendo esto así, ¿cómo puede decirse que el momento eclesial de los años que vivimos como fruto del Vaticano II representa un rompimiento con el tiempo de Pío XII? El segundo punto tiene que ver con la presencia del Papa y la actividad del realismo de Pío XII al tiempo de la guerra. Él sabía muy bien que algunos pretendían que se pronunciase con una fuerte protesta contra los atroces crímenes perpetrados por Hitler y sus secuaces. Pero él, que había condenado el nacionalsocialismo claramente y sin ambigüedades, después de las largas consultas y de mucha reflexión y oración, llegó al convencimiento de que una protesta pública sería no solo inútil, sino que favorecería la agresividad de Hitler, causando otra hecatombe de nuevas víctimas. Tenía la palabra el padre Martín Descalzo. Volvamos al punto donde lo hemos dejado. Bien, yo estaba señalando que pienso que hay un viraje en el Pío XII hacia los años 50 y creo que ahí coinciden dos o tres hechos históricos importantes. O sea, primero, la crecida del comunismo en Italia, que evidentemente a Pío XII le asusta. Pío XII siente que la Iglesia tiene que actuar mucho más fuertemente y esto le endurece. Segundo, al Papa Pío XII le asusta el nacimiento de la nueva teología francesa, que realmente él había alentado un poco con la Divino Aflante, pero que cuando de hecho se produce, con los Seny, Delibac, etcétera, Danielou mismo,
le asusta, y entonces también piensa que la Iglesia tiene que cerrar un poco ciertas compuertas. Luego el tercer fenómeno es la experiencia de los curas obreros, que también le parece peligrosa, ve que aquello pues no funciona, y ciertamente el año 50, por un lado Pío XII acentúa las líneas espiritualistas en el Año Santo y por otra publica la Humani Generis, que es un poco el primer gran golpe terrible a la teología que después iba a dar origen al Vaticano II. Yo creo que esta serie de hechos hace que Pío XII gire un poco hacia posturas más conservativas de las que eran propias de su personalidad, que yo no creo que él fuera un hombre cerrado, y a ello se añaden también hechos importantes. Pío XII había conseguido que su pontificado basculase sobre dos pivotes, que era el de Tardini, hombre más conservador, el de Montini, hombre más abierto, y en ese momento la estrella de Montini empieza a declinar, los enemigos de Montini, el famoso pentágono de los 5 cardenales, empieza a influir mucho. Pío XII empieza a tener miedo de que Montini no esté tan en lo seguro, él le quiere personalmente mucho, lo desplaza a Milán, y entonces pienso que el pontificado se desequilibra y pierde ese pivote de apertura que tenía, que iba en la naturaleza de Pío XII, y yo pienso que a todo esto se añade luego la enfermedad de Pío XII, el 54, y el pontificado de Pío XII declina, comienza a declinar, y tiene un final que no me parece que fuese el auténtico, el gran Pío XII. Si a esto se añade que su muerte pues, fue triste, solitaria, que hubo, en fin, incluso pues, historietas grotescas como la de su médico, aquel final un poco desolador, yo pienso que la imagen de Pío XII fue un poco enturbiada por una serie de sucesos de última hora, pero que no eran ni su alma, ni su espíritu, ni su deseo, sino un repliegue que que tienen todos los grandes hombres en el último periodo de su vida. Bien, hemos llegado ya casi a los minutos finales y ya he de rogarles, por favor, rapidez en las respuestas. ¿Son 3 papados? Le decía que yo la he tenido siempre y procuraré seguir manteniendo esta nota de brevedad. Yo me permito enfocar el tema que usted ha preguntado a mi compañero de esta noche, el padre Martín Descalzo, de una manera un tanto distinta. Yo diría que esta articulación entre esa etapa del pontificado de Pío XII es un poquito artificial, o si mejor se quiere decir, un poco en plan pedagógico, pero que no responde tal vez a la realidad. Yo creo que la nervatura, las líneas centrales de su pontificado son las mismas en 1939 que en 1954, antes del gran golpe a su salud. Por ejemplo, en el caso español, que a lo mejor luego hablamos, está bien claro esto. Yo creo que la Iglesia, y Pío XII lo incluimos naturalmente, se aprovechó de la marea de los totalitarismos para no dar esa respuesta que tenía aplazada desde mucho tiempo atrás a los grandes problemas de la sociedad contemporánea, que hace un momento planteaba magistralmente el profesor Campa, y que Pío XII siguió sin abrir las puertas de la Iglesia a este mundo contemporáneo, que no es que quisiera vivir al extramuro de la Iglesia, sino que quería que la Iglesia realmente tomara una actitud de porosidad, no quiere decir de entreguismo, pero sí de porosidad, y desde este punto de vista creo que Pío XII no estuvo a la altura del grave problema, del gran problema, y vimos cómo en el salto de pocos meses, cuando vino al solio pontificio Juan XXIII, la actitud de la humanidad cambió ante la Iglesia, la actitud de la humanidad, no de los católicos. Y por otro lado, decía que esta diferenciación es tal vez un poco artificial, por cuanto nada más que a partir de 1950, 1952, encontramos las consecuencias de la semilla del poder personal sembrado en 1939. Es ineluctable en todo poder personal que cuando la mano férrea o la inteligencia poderosa, en este caso de Pío XII, se atomice y se calcifique y se triture, pues entonces aparezcan todas las grandes lacras que siempre están inherentes a un poder personal, y que también en el caso de Pío XII se dio, ¿no? Creo que este es un claro oscuro muy importante de la figura de Pío XII. Me parece muy interesante lo que ha dicho, sobre todo en la última parte, José Manuel Cuenca, y que comparto perfectamente. Yo quería añadir algo sobre lo que puedo definir la biografía ideológica de este personaje. Lo que se ha dicho, el individualismo, el personalismo, la gran inteligencia, esto es seguro, pero yo considero que no fue un gran hombre de cultura, sino un gran erudito, una gran erudición. Fue la última erudición del siglo pasado.
pero no reaccionó muy bien a los fermentos culturales, que son aportes, por ejemplo, no eurocéntricos. Había ya una polivalencia de civilizaciones, él no entendió muy bien la influencia que ha tenido la ciencia, que no es solo el cientismo, el positivismo, sino que es una ciencia del invisible, que es una transformación. Y en este sentido no comprendió, por ejemplo, Teilhard de Chardin, Claudel, Jacques Maritain, toda la revista Esprit, no comprendió muy bien Bernanos, Mounier, es decir, algunos fermentos de un tipo de cultura que estaba en el marco de la cultura católica también. Pero a pesar de todo, la idea que tiene un gran... yo quería añadir una cosa sobre su biografía ideológica. Las grandes personalidades, las personalidades emersonianas, como dije antes, son importantes por lo que han hecho y también algunas veces por lo que no han hecho. Lo que no han hecho tienen una importancia histórica que no es solo del tiempo en el cual han vivido, sino que han transmitido algo, han reflexionado algo, han proyectado algo en el mundo contemporáneo. Pero una idea es importante, una teoría, es decir, porque Pío XII es un personaje de la cultura sistemática, no es de una cultura asistémica. Es decir, consideraba la cultura alemana, la cultura de la gran erudición filológica y filosófica del siglo pasado hasta al actual. Pero la idea importante, es decir, la teoría política que más me interesa de subrayar es esta. Él consideraba que todos los países que habían ganado la Segunda Guerra Mundial hubieran podido realizar una paz muy ficticia. Porque algunos pueblos, es decir, los pueblos subdesarrollados, se hubieran quedado afuera, al margen de esta gran división del mundo. Él justificaba su adhesión al capitalismo, es decir, a la política de los Estados Unidos, opinando que dentro de este marco, de esta política, se hubiera podido encontrar los medios necesarios para desarrollar los países subdesarrollados. Esto es una teoría que no ha tenido una explicación, una actualización, y esto puede explicar, y en algún sentido puede dar un rechazo a las falsas interpretaciones de Ockut y de todos los pamfletistas que se han puesto contra él, lo que ha hecho para los judíos, en favor de los judíos, contra el totalitarismo. Eso no tiene mucho sentido, a mi manera de ver. La Iglesia tiene sentido a nivel temporal si actúa en una filosofía de la interpretación histórica. La filosofía de él era esta. Creía en el pauperismo como en la forma original del Evangelio. La evangelización está en los pueblos pobres. Y esto es la fuerza importante. Y los más ricos y los más pobres tienen que entenderse a través de la mediación de la Iglesia. Esta mi manera de ver era su teoría, que no ha tenido una explicación, una realización práctica en la actualidad, pero esta es su teoría. José González, estamos ya entrando en las luces y en las sombras, más en las sombras casi que en las luces. Concretamente, hacia el final de su vida, parece como si se produce un cambio en su carácter, a lo mejor por la enfermedad, quién sabe. Lo cierto es que es un hombre que llega a tener una aparición, o dice que tiene una aparición, y ahí se mezclan los secretos de Fátima nunca revelados. Incluso se mezclan unas declaraciones de él que parece creer en los ovnis, que dice que hay un mundo invisible que nos rodea, tan real como el visible, etc. ¿Cómo es esa época más mística o más, no sé, de Pío XII? Bueno, ya que dice usted esto de los ovnis y las apariciones, hay un rasgo en la personalidad de Pío XII que yo creo que fue a la larga muy negativo en él. Él fue un hombre muy solitario. Él pudo tener unos ciertos procesos de involución. Siempre comía solo, nunca vivía acompañado, ¿no? Paseaba también solo por los jardines del Vaticano. Y naturalmente, un hombre con tantas preocupaciones, con una vida interior tan intensa, yo creo que las apariciones no tuvieron lugar. Tardini, que era muy amigo suyo y muy espiritual, nunca se las creyó. Pues pudo llegar a tener este escape en la última etapa de su vida. Pero yo voy a relacionar esto, porque creo que puede ser interesante. En el fondo él era un aristócrata, de la misma manera que Juan XXIII era un campesino,
y Pablo VI era un burgués. Y es aquello de que todos, antes de nacer ya vivimos, ¿no? Y esta manera de ser suya, un tanto retraída, un hombre que cultivó la autoridad, el respeto, la majestad, esto lo llevaba él mucho en sí mismo, y en los últimos años de su vida le tocó pagar la hipoteca, porque cuando se fue desgastando quiso conservar la vida activa y eficaz más de lo que podía, usó las primeras medicaciones que entonces había de gerontología, y había, incluso se dijo un chiste que se quería levantar cuando ya estaba en la cama y que quería proclamar la inmortalidad pontificia, ¿no? Al hombre que eso de una gran personalidad y de un gran sentido del deber, y que quería vivir más allá de lo que podía, cuando él decían que en su mesa de trabajo ya no da, que incluso más que en la mesa de trabajo se amontonasen los papeles, que la gente que iba a despachar con él en los últimos años de su vida no le contaba las cosas verdaderas, sino solamente la mitad de los problemas y los menos comprometidos, porque sabía que no era capaz de afrontar el resto. ¿Cuál fue su papel con España, señor Cuenca? Bueno, él con España jugó las bases que tenía en su poder muy bien. Él siguió toda la tramitación con el régimen de Franco cuando este se instauró, en el sentido de querer restablecer en todo su sentido el concordato de 1851. La Santa Sede se negó, pero aludiendo precedentes históricos a lo que había pasado con las repúblicas norteamericanas, la diplomacia de Franco consiguió que el concordato de 1851 volviese a ser restablecido parcialmente. Naturalmente, en un mundo en donde los totalitarismos estaban en alza, a Pacelli, cuando llegó al papado, pues contemporizó con el Estado español, encontró una vía media que se concretó en el convenio de febrero de 1941, pero o no quiso hipotecar, sabiendo que detrás de sí tenía un régimen que deseaba a toda costa encontrar la sanción pontificia, no quiso hipotecar el futuro de la Iglesia, o al menos la postura de la Santa Sede ante el Estado franquista, y de ahí que no se llegara a un concordato hasta 1953. Es decir, cuando el lazareto diplomático a un régimen tachado de fascista le fue levantado por las potencias democráticas y no por la Santa Sede. Yo creo que este es un tema digno de meditación. No creo que lo sea tanto la afirmación de que se puso en sus labios de que el día que había firmado el concordato de 1953, que en efecto fue muy positivo para el Estado, había sido el peor de su vida. Yo no creo tampoco. Recordemos eso. que hubo una condecoración que le ofreció Bosch a Franco, sí. ¿no? Bueno, pero en fin, la Santa Sede siempre ha sido pródiga en dar condecoraciones. Pero ¿no? yo me permitiría, hubo además otro concordato por aquellos años que yo creo que fue todavía más negativo que el de Santo Domingo con Trujillo, ¿no? Sí. Él vivía mucho la vida concordataria y creía que en los concordatos estaba la solución, tal vez, de la Iglesia. Es el último papa concordatario, ¿no? Sí, pero eso es antes de su llegada al trono, al papado, ¿no? Después del papado, además, yo creo que el establecer una equiparación, el concordato de Trujillo con el de Franco, creo que debíamos de establecer muchos distingos y muchos matices, pero tal vez no haya tiempo, ¿no? Vamos mal de tiempo. Hay un punto clave de su pontificado, señor Martínez Calzo, que es la condena al marxismo. Bien, efectivamente no se puede ignorar que para Pío XII el tema del marxismo era una enorme obsesión. Yo creo que una de las grandes claves de toda su vida es esta. Yo no creo que Pío XII favoreciera el nazismo, lo que sí creo es que tenía tal pánico al comunismo, que era, hay que aclararnos, no el comunismo de hoy, sino el comunismo de Stalin. Pío XII tuvo tal pánico que le pareció peor mal el comunismo que el nazismo, y él creía en el fondo que el mundo de los nazis algo impediría lo que él temía como una ola terrible, como realmente la verdad lo estaba siendo en aquellos periodos en Rusia, como se ha demostrado después. En esto fue clarividente, aunque quizá no lo fuera, en descubrir que había dos enemigos igualmente peligrosos. Ciertamente creo que el gran problema de Pío XII es que se neurotizó, por así decirlo, en el tema marxista. Vio un gran monstruo y no se dio cuenta que había otros al lado. Efectivamente, ahí su postura fue muy radical. Ahora, subrayo, hay que situarlo siempre en la época. Creo honestamente que con el comunismo de los años 50 el diálogo no era un fenómeno posible. Quizá alguno de ustedes quiere comentar esta misma pregunta. Es decir, El marxismo, la condena al marxismo. Yo Me parece creo un punto que, importante el pontificado. Yo creo que él condenó el marxismo sobre todo porque, y no condenó el nazismo, porque el nazismo era un fenómeno recesivo y el marxismo era un fenómeno propulsivo en cualquier medida. Y la estatolatría
que tenía el marxismo como hecho negativo era la cosa más que lo reventaba. Así que la estatolatria y la propulsión, porque era progresista, en cualquier medida era hija del iluminismo, de la ilustración, y no era, y era estatolátrico, y estos dos elementos que no tenía explícitamente el nazismo, porque de todas maneras es un Estado que tenía algo de popular, como dice la Hannah Arendt, el totalitarismo tiene un consensus, es torto, un consensus no explicitado, no real, pero tenía un consensus, pero recesivo, era de un orden recesivo, la sociedad campesina, pero hecha con objetos y máquinas. Y esto no lo consideraba un enemigo tan fuerte como la Ilustración. Yo es que además diría que siempre solemos entender como que ser antimarxista es ser fascista o ser muy de derechas, pero en aquellos tiempos sobre todo, y siempre ha habido antimarxistas muy liberales. En aquel tiempo, por ejemplo, Churchill ha sido uno de los grandes antimarxistas que han existido en la época. Y yo quería insistir además, recogiendo lo que decía al comienzo, un hombre de su época, y en su época hay que enclavarle, que por ejemplo él entendió el europeísmo y no entendió el tercer mundo y la salida transeuropea y la planetarización y otras culturas, pero tampoco los partidos de izquierda en aquellos momentos de Francia que luchaban en Indochina, no ya los de derecha, pero los de izquierda en Indochina, en Argelia, hasta el año 60 no será la conversión de las élites de Europa hacia el anticolonialismo y hacia una aceptación de la igualdad de todos los pueblos. O sea que en este fondo, este Papa fue antimarxista en tiempo de la Guerra Fría, y cuando gente liberal, por lo menos, aunque fuera de derechas, pero profundamente liberal, como uno de Adenauer, eran también muy antimarxistas. Y no era colonial porque no habían llegado a lo que luego se diría los signos de los tiempos. Yo quería añadir una cosa sola, es que su responsabilidad, mi manera de ver, no es de ser antimarxista, sino de haber permitido la Guerra Fría, de haber dado una cierta cobertura ideológica a la Guerra Fría. Porque sentido de una razón. Del sentido de la razón. Él quería que dentro de los pueblos que más o menos estaban creando una unanimidad, no existiera esta unanimidad, más que se crearan alianzas exclusivas, las del Occidente y las del Oriente. Y esto es para mí el error político. No es tanto la condena del marxismo, que tenía razón a nivel teológico, pero a nivel estratégico. ¿Usted cree entonces que en la historia universal, sin Pío XII, la Guerra Fría hubiera sido mucho más débil, menos fría? Sí. Eso es el punto. Última pregunta, señor Cuenca. Sí, yo que quisiera decir una cosa con destino a los muchos partidarios de Pío XII, y recuerdo ahora en este momento a un amigo que me ha acompañado otras noches, como por ejemplo José María Javier, de que este programa se llama Tribuna de la Historia, no Tribunal de la Historia, y aquí estamos todos opinando sobre Pío XII, no lo estamos juzgando, somos historiadores, queremos esclarecer la vida de un hombre sin meternos en otras dimensiones que también pudo tenerlas, ¿no? Yo creo que esto convendría a lo mejor subrayarlo con destino, digo, a los muchos partidarios. Y probablemente a lo mejor es culpa del presentador de en modo alguno, si hay alguna ocupación, nosotros nada. La última pregunta va casi en ese tono que usted habla, porque es jugar a una historia que no es lícita, pero que está ahí y que habrá que jugar. Si ahora mismo Pío XII levantara la cabeza, si desde el más allá él puede ver la imagen de un papa cuya fotografía lo llevan los muchachos y muchachas en sus camisas, al que le dedican canciones rockeras, esta iglesia completamente diferente, donde la guitarra eléctrica entra en una misa y tantas otras cosas, ¿qué diría? Bueno, yo a pesar de pertenecer a una tierra donde hay muchos gitanos, no me atrevo a ser futurible, ¿no? Pero todavía está por ver cuál será la decantación definitiva de esta iglesia de Juan Pablo II. Yo creo que a lo mejor a través de todo este olor de multitud de Pablo II y de su comunicación con los fenómenos más modernos, más avanzados en el aspecto técnico, a lo mejor ideológicamente el pontificado no se distancia mucho del de Pío XII, creo, no lo sé, la historia lo dirá, y por lo tanto, claro, la respuesta o la actitud de Pío XII se diferenciará de la actitud que tomaría hoy de la que puede adoptar dentro de 3 o 4 años, cuando el pontificado ya se decante y ya tome su vitola auténtica, ¿no? Que todavía creo yo que no ha sucedido esto. No lo sé, aquí el padre Martín Descalzo sabe mucho más que yo de esto, conoce mejor que yo. No sé, yo personalmente pienso que Pío XII no se escandalizaría de nada de lo externo. Realmente la verdad es que
en tiempos de Pío XII, a pesar de su aristocratismo, se dieron muchos fenómenos parecidos a estos. También hacemos a veces caricatura, efectivamente era un hombre frío, pero no tanto, ni mucho menos. Yo he visto jugar al baloncesto en la sala de Sandown, en la sala ducal, con Pío XII, o sea que muchos de los fenómenos que están pasando, pasaron. En cambio, creo que entendería peor el fenómeno de la crítica interna a la Iglesia. O sea, lo que creo que a él le desconcertaría es una Iglesia dividida, desgarrada y arisca. Eso no lo entendería. Terminamos ya porque no tenemos ni un segundo más de tiempo. Muchas gracias por su valioso testimonio y a ustedes, señores, por haber estado con nosotros. Hasta la próxima semana.